Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Ernesto Ramos Antonini. Nací en el 1898 y fui parte esencial del pueblo de Puerto Rico. Fui abogado, fui legislador, fui presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico durante 18 años consecutivos. Y fui ante todo un hombre que creyó con cada fibra de su ser que este pueblo merecía algo mejor. El año en que nací, Puerto Rico cambió de mano, como si fuera un objeto de mercadería, y no una nación con alma propia. Y viví toda mi vida bajo una sombra de transición. Decidí desde joven que yo no iba a estar de brazos cruzados y que iba a luchar por mi país. Desde pequeño en Ponce, donde viví la gran parte de mi niñez, mi padre me enseñó a tocar piano. Recuerdo las tardes en Ponce frente a ese instrumento. Estudié en la Ponce High School y me gradué a los 19 años. Luego entré a la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, donde obtuve mi título de abogado y lo fui pagando gracias a las clases de piano que la gente pensaba que serían inútiles. Comencé a ejercer la abogacía representando a los trabajadores de la caña de azúcar, hombres que trabajaban de sol a sol para enriquecer a corporaciones que ni siquiera tenían su sede en Puerto Rico, y cuando pedían un salario justo, los amenazaban. Cuando se organizaban, los despedían. Y yo no me iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo mi pueblo estaba siendo restringido a la progresión. Me uní al Partido de Unión de Puerto Rico, fundado por los grandes líderes de nuestra historia: Luis Muñoz Rivera, José de Diego, Antonio R. Barcelo. Era un partido que soñaba con la autonomía de Puerto Rico. Luego me fui al Partido Liberal, junto a un joven en quien yo veía fuego y visión, Luis Muñoz Marín. En ese entonces el Partido Liberal defendía la independencia de Puerto Rico. En 1932 fui electo a la Cámara de Representantes, pero la política es siempre un río que cambia de curso, y en 1938, junto a Muñoz Marín, cofundé el Partido Popular Democrático, el PPD. No era un partido de ideología abstracta, era un partido del pueblo, de los jíbaros, de los trabajadores. Su lema no era una consigna vacía: pan, tierra y libertad. Yo creía en ese lema, lo creía entonces y lo creo ahora. Un momento que me marcó fue el 21 de marzo de 1937, Domingo de Ramos, Ponce. El Partido Nacionalista había organizado una marcha pacífica. Tenían su permiso, tenían sus banderas, tenían sus músicos, pero el gobernador Blanton Winship, un militar estadounidense que gobernaba esta isla como si fuera un cuartel, revocó el permiso a última hora. Los marchantes salieron de todas formas y la policía abrió fuego. 19 muertos, más de 200 heridos, hombres, mujeres, una niña de 7 años. Yo decidí defender al Partido Nacionalista ante los tribunales. No porque compartiera todas sus ideas políticas, lo hice porque ningún gobierno tenía el derecho a disparar contra su propio pueblo por ejercer su libertad de expresión. Eso no es orden, eso es crimen. En 1945 fui nombrado presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 18 años debatiendo, firmando leyes, negociando con el Ejecutivo, defendiendo los intereses del pueblo ante quienes querían que Puerto Rico siguiera siendo solo un mercado y una base militar. Desde esa silla impulsé leyes que establecieron el salario mínimo, leyes que protegieron el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, leyes que regularon las jornadas de trabajo para que ningún obrero volviera a sacrificar su salud por un patrono insaciable. Participé en la redacción de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952. Fue un momento histórico, fue nuestro momento de decir al mundo: somos un pueblo que se gobierna a sí mismo, aunque sea parcialmente. Sé que para muchos eso no era suficiente, para mí tampoco, pero era un paso. Si hay algo de lo que me enorgullezco con el corazón lleno, es lo que hicimos por la cultura del país.
Yo sabía desde niño lo que la música podía hacer con un alma y me pregunté por qué solo los hijos de familias acomodadas tenían acceso a ella. ¿Por qué un muchacho de barrio obrero, de Caimito, de Guaynabo, no podían aprender un instrumento? Por eso fundé la Escuela Libre de Música en San Juan, en Ponce y en Mayagüez, gratuita, abierta a todo el que quisiera aprender. No hacía falta tener dinero, solo hacía falta quererlo. Impulsé la creación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Promoví la ley que establece el Conservatorio de Música de Puerto Rico y trabajé de traer a esta isla uno de los músicos más grandes del siglo, Pablo Casals. Morí el 9 de enero de 1963. Tenía 64 años. Todavía me quedaban cosas por hacer, pero no me fui con las manos vacías. Me fui sabiendo que habíamos construido algo, que las leyes que promovimos protegían a gente real, que los conservatorios que formaban músicos reales, que las escuelas que creábamos educaban a niños reales. Y así, y con eso, fue mi aportación a Puerto Rico. Así pude dejar mi legado, y así el legado sigue en el resto de Puerto Rico.